Hola, muy buenos días. El día de hoy nos encontramos con el doctor Francisco Garnica Balandrán. Él es egresado de la Universidad de Guanajuato en la licenciatura de médico cirujano. También tiene la especialidad en epidemiología, avalada por la Dirección General de Epidemiología, y actualmente docente en la Universidad de Guanajuato y epidemiólogo en el Hospital General de León, el cual agradecemos su disponibilidad de tiempo para esta entrevista. La siguiente entrevista va a discurrir en relación a las actividades que realiza el Servicio de Epidemiología en cuanto a la identificación, cuantificación y prevención de infecciones asociadas a la atención de salud. Doctor, ¿podría usted decirnos, dentro de sus actividades, qué es lo que verifican y monitorizan en los pacientes sometidos a ventilación mecánica en las áreas críticas y de hospitalización de nuestro hospital? Claro que sí. Bueno, como parte de las actividades diarias del servicio de epidemiología, tenemos personal de enfermería que se encargan de monitorizar y vigilar a los pacientes que tienen cualquier dispositivo invasivo, llámese tubo endotraqueal, sonda vesical, catéter venoso central. Enfocándonos al el tubo endotraqueal, verifican que el paciente tenga la posición adecuada, que tenga el aseo de la cavidad bucal, que tenga parámetros normales, que no haya un aumento de estos parámetros que nos pudiera indicar que está ante un proceso infeccioso. También verifican las radiografías para ver que no haya infiltrados en el paciente o infiltrados nuevos, y también verifican todos los signos vitales, tanto temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca, todos estos para poder observar que el paciente pudiera empezar con algún foco infeccioso. Y de forma rutinaria también leen los expedientes para ver cuál es la perspectiva del área médica acerca del proceso del paciente. Doctor, ¿podría usted comentarnos qué es lo que registra y da seguimientos a los eventos asociados a la ventilación en nuestro hospital? Claro, como te mencioné previamente, el personal que realiza la vigilancia todos los días lleva una hoja maestra. Esta hoja maestra es el registro del paciente desde su ingreso hasta que se va, hasta que egresa. En esta hoja se compone de distintas partes. Una parte son todos los dispositivos que tiene el paciente, otra parte son todos los signos vitales del paciente durante cada uno de los días, y otra parte es sobre su evolución tanto clínica como por laboratorio. Entonces, todos los días se registra la temperatura, los leucocitos, el aspecto de las secreciones, si llegaron a encontrar algún infiltrado nuevo. Todo esto se da el seguimiento en la hoja maestra. Con esto, cuando se empieza a identificar un aumento en los parámetros ventilatorios, en la temperatura o en los leucocitos, se empieza a buscar cuál podría ser la causa. Tenemos la parte urinaria, la parte de la bacteremia o la parte de la neumonía. Una vez que se empieza a hacer la búsqueda de cuál puede ser la causa, ya posteriormente se determina qué fue lo que está causando que el paciente tenga esta infección. Doctor, ¿podría usted comentarnos cuáles han sido los factores de riesgo que ustedes han identificado relacionado a la posibilidad de la aparición de estos eventos? Bueno, comenzamos por aquellos factores de riesgo que son propios del paciente, como su estado nutricio, eh, la inmunosupresión que pudiera tener, el uso prolongado de antibióticos también es importante. Aquellos pacientes que por sus características permanecen mucho tiempo bajo sedación, que también permanecen mucho tiempo con el ventilador, son los factores de riesgo que no podemos incidir tanto. Se hace el énfasis, pero no es tan productivo. Sin embargo, tenemos aquellos factores de riesgo que son propios de las actividades que realiza el personal, que nos puede ayudar a disminuir estas infecciones, como lo son el adecuado aspiración de secreciones, la higiene de manos, que es fundamental,
porque si no realizamos la higiene de manos en los 5 momentos, podemos llegar a contagiar al paciente y llevarle un microorganismo que no tenía y por lo cual no llegó con nosotros. Desde el punto de vista de registro estadístico, ¿cuál sería la panorámica general de aparición de estos eventos en las áreas críticas y de hospitalización de nuestro hospital? Bueno, lamentablemente cuando nosotros detectamos una infección asociada a la atención en salud, eh, realizamos el estudio epidemiológico para la posterior captura de estos en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Con esto podemos obtener todos los datos de las infecciones más frecuentes en nuestro hospital. Tenemos tres tipos principales de infecciones en las áreas críticas, que son las bacteriemias asociadas a catéter, la infección de vías urinarias asociadas a sonda vesical y las neumonías asociadas a ventilador. Las neumonías asociadas a ventilador es la infección más frecuente, no solo en áreas críticas, sino en áreas de hospitalización, por la cantidad de ventilación mecánica que llegan a tener los pacientes. ¿El servicio de epidemiología mide algún impacto asociado a estos eventos? Sí, con el estudio epidemiológico podemos obtener diversas información acerca de todas las infecciones asociadas a la atención en salud. Nosotros cada día medimos eh, cuántos días tiene el paciente con cada uno de los dispositivos invasivos, los días sonda, los días catéter, los días ventilador. Con esto sacamos nuestros indicadores que para poder calcular la tasa de incidencia de neumonías asociadas a ventilador, de bacterias asociadas a catéter y de infecciones de vías urinarias asociadas a sonda. Además, con este estudio epidemiológico, podemos observar cuáles son los gérmenes más frecuentes que causan estas infecciones. Y además, observar si estos gérmenes son sensibles a todos los medicamentos, tienen algún patrón de resistencia o si llegan a ser pandrogoresistentes. Y con ello poder hacer el uso optimizado de antimicrobianos para disminuir la resistencia a estos fármacos. Doctor, desde la visión y las funciones del servicio de epidemiología, ¿cuáles serían las áreas de oportunidad para tratar de incidir positivamente el problema? Sí, para poder disminuir toda la incidencia de infecciones asociadas a la atención en salud, se crearon los paquetes de acción preventiva. En el paquete de acción preventiva de neumonías asociadas a ventilador, tiene dos grandes grupos. Las acciones para prevenir la infección desde la intubación y las acciones del mantenimiento de la ventilación. Hablando de la intubación, el paciente pues requiere el ventilador, se tiene que utilizar un equipo estéril, asegurar que el tubo endotraqueal tenga la esterilidad necesaria, utilizar el equipo de protección personal al momento de la intubación, asegurar que el laringoscopio está debidamente limpio y desinfectado, y luego tenemos las acciones del mantenimiento. En el mantenimiento tenemos tres grandes grupos. Las acciones enfocadas al paciente, a los cuidados del paciente, las acciones de los dispositivos y las acciones de la aspiración de secreciones. En las acciones del cuidado del paciente, tenemos que la posición de la cama tiene que ser la adecuada, de 30 a 45 grados, el aseo bucal diario, no importa si estamos haciendo el aseo con clorexidina, con agua bidestilada, con solución salina al 9%. Lo importante es hacer el cepillado, el arrastre manual, para poder evitar que prolifere la flora bacteriana en la boca. También se tiene que evaluar de parte del área médica la necesidad de que continúe con el ventilador, disminuir la sedación de ser posible y valorar iniciar la nutrición enteral de forma oportuna. En las acciones enfocadas a los dispositivos, la fijación del tubo tiene que ser la adecuada. También tenemos que utilizar los sistemas humidificadores y evitar el recambio de los circuitos. Y en las acciones enfocadas a la aspiración de secreciones, la aspiración de secreciones se recomienda que sea desde el punto de vista de un sistema cerrado.
Si se tiene que realizar por un sistema abierto, se recomienda que no se utilice en la misma agua inyectable para aspirar a todos los pacientes, al paciente durante todo el turno o durante todo el día. Utilizar vasitos para hacer esta aspiración y desechar el agua. ¿Por qué? Porque hemos visto que la solución inyectable la utilizan muchas veces y termina contaminándose, y eso es un foco de infección que puede provocar una neumonía en el paciente. Y también utilizar el equipo de protección personal al momento de hacer la aspiración de secreciones. Doctor, ¿qué recomendaciones nos daría el personal de enfermería para mejora de la práctica profesional para la prevención de estos eventos? Lo más importante, enfocándonos en todos los paquetes de acción preventiva para poder disminuir las infecciones, es la capacitación continua. Podemos llegar a realizar actividades de forma monótona y empezamos a omitir ciertas actividades. Empiezan a realizar, hablando por ejemplo de la aspiración de secreciones, se empieza a hacer de forma rutinaria. Entonces obviamos ciertos pasos, obviamos cierto material, incluso obviamos ponernos equipo de protección personal, y esto puede ser un riesgo no solo para el paciente sino también para nosotros. Por eso les recomiendo realizar esta capacitación continua para retomar aquellos pasos, volver a las bases y poder realizar las acciones en beneficio del paciente. Ok. Agradecemos al doctor Francisco Garnica Balandrán por su disposición para la elaboración de este material, cuya finalidad es la difusión entre el personal de nuestro hospital para tomar medidas sobre la prevención asociadas a la ventilación. Muchas gracias.